Por favor. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, cierre de mayo, cada vez que viene un cierre del mes, nos preguntamos qué va a pasar con la inflación cuando se conozca el índice de mayo. Y las consultoras lamentablemente están dando que estaría alrededor de 8, si no 9%, con otra vez alimentos empujando a la suba. En los próximos días el gobierno va a alargar un programa de precios justos barriales, tratando de llegar con precios justos también a los locales de cercanía, pero hay un nivel de indexación de la economía que muestra que sin un ancla la economía ya está instalada en estos niveles de inflación. Todo va ajustando, el transporte público, la quita de subsidios, digamos, todos los ajustes se van dando al mismo ritmo de la inflación y eso hace que el piso del mes siguiente sea muy parecido al del anterior. Y esa es la dinámica hoy de esta economía. No parece que eso vaya a cambiar, mientras que tanto Sergio Massa como Alberto Fernández, Massa en China, Alberto Fernández en Brasil, intentando conseguir financiamiento para ingresar dólares a las reservas y para el segundo tramo de lo que es el gasoducto. En el tema de las reservas, ayer Massa anunció que va a seguir adelante la empresa china con el financiamiento de una represa en el sur, que significaría un ingreso de casi 600 millones de dólares. Y mientras que en Brasil finalmente Lula logró destrabar, no logró cumplir la mayoría de sus promesas que le había hecho Alberto Fernández, pero sí logró algo importante, que es al final, con todas las demás puertas cerradas, según se anunció en un comunicado, Brasil va a financiar el Banco de Desarrollo la compra de las chapas, digamos, los materiales que hacen falta, 600 millones de dólares para el segundo tramo del gasoducto, que a Brasil le interesa porque le interesa eventualmente tener el gas de vaca muerta disponible, porque le compra a Bolivia, cuyas reservas están en descenso. Pero bueno, esto mientras se intenta pasar el tramo electoral que viene. Junio es un mes de muchas definiciones, 24 de junio se anotan los candidatos, en una situación muy particular, cada fuerza con su propia dinámica, ¿no? Está por un lado Javier Milei, que ha logrado encontrar últimamente en estos distritos, sobre todo son muy importantes para él, en la capital y en la provincia de Buenos Aires, candidatos más afines a su propuesta, con una economista ultra ortodoxa, Mondino en Capital, cerrando Guillermo Britos, que es un intendente que fue oficial de la policía bonaerense en la provincia de Buenos Aires. El PRO está en una interna feroz, muy justa las encuestas entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, augura una pelea muy cerrada entre ellos, lo cual potencia la pelea. Ayer finalmente se resolvió y se anunció que Jorge Macri va a ser el candidato en la ciudad, va a tener que competir con Lustó, con los radicales muy desdibujados, pensando ya mucho más en ser vices de Larreta y de Bullrich que en ser protagonistas. A Manes, Facundo Manes, a Larreta le encantaría que fuese su candidato a vicepresidente, pero por ahora no se baja de su candidatura presidencial. En un sistema donde los incentivos son raros, porque uno pensaría que si Larreta fuese candidato a presidente y Bullrich a gobernadora, tendrían una fórmula muy competitiva y eso aumentaría mucho las chances de Juntos por el Cambio. No tanto porque sea mejor candidato Larreta hoy que Patricia Bullrich en las encuestas, sino porque es mejor candidata en la provincia de Buenos Aires. Pero Patricia Bullrich no se va a bajar a esa candidatura. La única posibilidad sería que Macri se lo pida y Macri no se lo va a pedir porque no va a hacer nada para que Larreta sea finalmente el presidente, porque viene peleando por Patricia Bullrich. Algo parecido pasa en el Frente de Todos. Uno imaginaría que el mejor candidato es Axel Kicillof, que es lo que están diciendo las encuestas, pero él prefiere mantenerse en la provincia de Buenos Aires, seguir por la reelección, y Cristina Fernández de Kirchner dice que ella no se lo va a pedir y Kicillof dice que solo lo haría si Cristina Kirchner se lo pide. Ahí puede influir también la inquina o cierta distancia que hay últimamente entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Máximo Kirchner formando parte de la comitiva de Sergio Massa en China, cerrando ahí todo lo que tiene que ver con las elecciones. Una gran incertidumbre que se mantiene, tema elección, hay muchas, digamos.
Hay un montón de discusiones hoy que son de mesa chica, que tienen que ver con, por ejemplo, la ley no dice cómo se reparten los cargos entre el que sale primero y el que sale segundo, cómo se intercalan, por ejemplo, los candidatos a diputados o a legisladores provinciales. ¿Qué piso tenés que sacar de votos para poder intercalar? Si el piso... Entonces, todas esas discusiones son al dentro de cada partido, si van a llevar a compartir candidatos, o sea, es un nivel de discusión en el que están metidas todas las fuerzas políticas porque hay muchas cosas por definir en el poco tiempo que queda de acá al 24 de junio que se inscriben las elecciones. Y hay mucha incertidumbre también al que no está colaborando para nada la Corte Suprema. La Corte frenó la elección en Tucumán, se bajó Mansur, entonces pueden seguir adelante, frenó la elección en San Juan y no resuelve el tema de Uñac. Uñac no se baja porque dice que no cree que esté impedido de presentarse el actual gobernador y la Corte se toma tiempos que son insólitos, o sea, los candidatos incluso plantean que tenían un calendario, gastaron la plata de la campaña, tienen que retomar una campaña, marco de incertidumbre total. Lo mismo en Formosa, hay un planteo de que es inconstitucional las reelecciones indefinidas que tiene la Constitución de Formosa. Gilles Louis France se presenta nuevamente, la Corte todavía no dijo qué opina de eso. Y otra cosa que le plantearon, que tampoco opinó todavía la Corte, que es muy importante en Provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el tercer mandato. En la Provincia de Buenos Aires siempre las reelecciones de intendentes fueron eternas, indefinidas, no había límite. Cuando llega Vidal dice, bueno, no, 3 mandatos, límite máximo. Perfecto, se pone de acuerdo con Massa y ponen 3 máximo. Siempre la discusión es si el que está en vigencia en el momento de la sanción de la ley cuenta o no cuenta. Porque dicen, no, si yo juré por un mandato con la vieja ley, no me puedes cambiar sobre la marcha, me queda un mandato más. Como estaba esa discusión abierta, finalmente la legislatura votó una nueva aclaración, digamos, y dicen, bueno, no, el que tenían al momento de la sanción de la ley de Vidal no cuenta, pueden ir por uno más, lo que habilita que el 90% de los intendentes, que hay 135 en la provincia de Buenos Aires, van a ir por una nueva reelección, que es la tercera en este caso. Hay muy pocas excepciones que han sido coherentes, que vale la pena destacar. Por ejemplo, Yesa en Pinamar dijo que no, que ya está, que termina, que tiene que ser coherente con eso y se corre. También Morales, Gerardo Morales fue coherente en Jujuy y no buscó forzar una reforma a la Constitución con una nueva reelección y se corrió y dejó lugar a su ministro de Hacienda que fue electo finalmente gobernador. Pero bueno, en estas horas en realidad hay una cierta resignación a que la inflación va como va, tratar de juntar los dólares que faltan para llegar hasta el recambio de fin de año, sobre todo en momentos donde la zozobra va a aumentar, porque a medida que aumenta la incertidumbre política, aumenta también el impacto que tiene sobre la economía, pero en 3 semanas decisivas estamos entrando ahora hasta el cierre de listas del 24 de junio.